Eh, mm, ok, bueno, listo. Pues somos el grupo uno. Vamos a hacer la presentación del análisis curricular, el cual está centrado en dos colegios, el Colegio Manuel Elkin Patarroyo y el Colegio Confavoi. Nuestro grupo está conformado por John Chaparro, Stephanie Lisa y Osvaldo Roa, quien les habla. Nuestra tutora es Ángela Cifuentes. Sigue, por favor. Bueno, la estructura de nuestro diapositivas está de tal forma donde hay una introducción, hay una estructura del plan de área del Colegio Manuel Elkin Patarroyo, después hay una descripción de cada una de las dimensiones, cognitiva, social, formativa, y luego se vuelve a tener la estructura del otro colegio, el cual es el Confavoy, el análisis de cada una de las dimensiones, y finalmente una comparación entre dichos colegios. Entonces, por medio del análisis curricular que nosotros diseñamos, lo primero que nos centramos es ver cómo la estructura en general que tiene cada uno de los planes de área, de qué está compuesto cada columna, cómo se ve horizontal y verticalmente dichas columnas, para después relacionarlo con las dimensiones. La cognitiva, la social, formativa y la conceptual. Bien, acá en esta diapositiva podemos ver la estructura del plan de área del Colegio Manuel Elkin Patarroyo, el cual está estructurado en cuatro columnas. Cada una de ellas hay pues un tipo de dimensiones, están componentes, competencias, estándares, logros y ejes temáticos. Siguiente, por favor. Bien, entonces ya directamente la estructura pues es esa del plan de área y desarrollamos unos esquemas los cuales pues nos permiten como generalizar todo el análisis que realizamos. Entonces desde la dimensión cognitiva evidenciamos tres tipos de estructuras generales, las cuales son que están definidas como componente y directamente pues las relacionamos con estructuras cognitivas que se desean generar en los estudiantes, ¿sí? Directamente con los pensamientos a desarrollar, pensamiento numérico, aleatorio y demás. Luego tenemos las competencias que se evidencian allí, las cuales buscan generar algún tipo de habilidad en los estudiantes que los hagan competentes matemáticamente en la sociedad. Y luego hay un apartado de estándares, el cual está escrito en indicativo futuro, ¿sí? Y nos presenta metas o objetivos a desarrollar en los estudiantes respecto a lo cognitivo. Tenemos también aquí la dimensión social, el cual desde el plan de área del Liceo Manuel Elkin Patarroyo lo podemos evidenciar desde lo que se tiene allí como logros del saber, del hacer y del ser. Cada uno de esos logros busca que al final de cada periodo se haya podido concretar eso. Entonces, tenemos desde el saber aspectos conceptuales que hayan podido desarrollar esos conceptos, desde el hacer que puedan generar algún tipo de modelación con esos conceptos para la realidad, y el ser es un desarrollo más desde el sujeto para la sociedad. Siguiente, por favor. Luego tenemos clasificada la dimensión conceptual, en donde solo podemos, evidenciamos un tipo, el cual son los ejes temáticos, que está escrito allí, los ejes temáticos, y pues está desarrollado allí en los ejes temáticos como ese concepto a entender desde las matemáticas escolares. Y pues lo que busca es desarrollar ideas y conceptos de las matemáticas escolares. Ya ahorita en la comparación hablamos de algunos aspectos que hay allí. Aquí tenemos la estructura del plan de área del colegio Confavoy, ¿sí? Esta es como más nutrida, tiene 11 columnas, en donde cabe resaltar aquí en este apartado directamente que hay dos columnas que desde el análisis vimos que no pertenecen a nada, la cual es
pues a ninguna dimensión, la cual es nivel escolar y periodo académico, donde pues nos hablan qué tipo de periodo es y la otra es pues si está dirigido para sexto, séptimo, octavo, noveno. Entonces no pudimos clasificarla en ninguna dimensión. Sabemos que tienen una relevancia en tanto un ciclo, pero no como una dimensión no la clasificamos. Siguiente, por favor. Bien, allí entonces evidenciamos que hay una dimensión cognitiva, ¿sí? La cual está compuesta de componentes, competencias, derechos básicos de aprendizaje que aparecen allí, indicadores de desempeño y estándares en matemáticas, los cuales también están relacionados con desarrollar estas ideas de estructuras cognitivas, de un tipo de pensamiento, ¿sí? Siguiente. Por otro lado, tenemos la dimensión conceptual. Desde este plan de área se pudieron evidenciar dos. Una de ellas es el contenido temático, que está, a diferencia del otro colegio, que está como ejes temáticos, pero su finalidad es la misma, desarrollar un contenido matemático escolar, y el número de guías, las cuales son unas guías que hablan directamente a desarrollar un concepto matemático. Entonces lo podemos clasificar allí en la dimensión conceptual. Siguiente. Luego tenemos la dimensión social. Allí pues aparece como criterios de evaluación, a diferencia de la otra que son logros del ser, saber y hacer. Y pues estos criterios directamente nos dicen qué se busca que obtenga el estudiante al finalizar cada uno de los periodos. ¿Cómo se podría evaluar eso? Están en indicativo presente. Siguiente, por favor. Y allí en este plan de áreas sí se pudieron identificar lo que es la dimensión formativa. La identificamos de la manera en donde hay una columna la cual se llama la distribución del tiempo. Dicha columna es como eh, busca que en la clase, durante la clase, se vaya desarrollando en intervalos de tiempo la misma clase. Porque lo vimos metodológicamente, pues se genera como un orden dentro del aula, entonces un tipo de metodología que puede utilizar el docente para que sus clases sean más efectivas y como más productivas. Bien, entonces tenemos ya el análisis comparativo de cada una de ellas. Iniciamos con el, el cognitivo, en donde pues se pudieron evidenciar dos cosas principales. En cada uno de los planes se desarrolla con mayor recurrencia este tipo de dimensión. Y pues en diferencia de los dos es que en el del colegio Confavoy hay dos ítems de más, ¿sí? Los cuales son indicadores y derechos básicos de aprendizaje. Y pues en el del Liceo Manuel Elkin están los tres que mencioné al inicio. Esos tienen, digamos que un poco la diferencia, aunque están centrados en desarrollar las estructuras y demás que venía mencionando. Siguiente. Respecto a la dimensión social, eh, lo que se evidenció allí es que pues están escritos de diferente manera, unos desde los logros a alcanzar del saber, el ser y el hacer, y los otros directamente desde los criterios de evaluación. Y bueno, allí cabe resaltar que se generaron unos aspectos de incertidumbre porque no sabíamos si el indicativo en el que estaba escrito el logro, ¿sí? O el criterio afectaba algo en la dimensión en la que lo podíamos clasificar. Porque los del Liceo Manuel Elkin estaban en indicativo futuro y en los del Confavoy estaban en indicativo presente. Eso nos generó algunas dudas de este indicativo realmente puede hacer que se clasifique en otra dimensión, pero bueno, ahí los clasificamos de esta manera. Siguiente, por favor. Bueno, la dimensión formativa, lo que venía hablando, se presenta solamente en el plan de área del colegio Confavoy, con esta estructura de los tiempos en las clases, ¿sí? De estos intervalos, a diferencia del del otro colegio, el cual no presenta dimensión formativa, no se pudo evidenciar allí. Y la dimensión conceptual, pues
la mayor relevancia que pudimos identificar allí es que pues están escritos de distintas maneras, unos como contenidos y otros como ejes temáticos a trabajar. Su finalidad es la misma, desarrollar un tipo de concepto matemático escolar en específico, pero pues están escritos de diferente manera. Y el colegio Confavoy tiene otro aspecto, el cual son las guías, ¿sí? Que también van directamente relacionadas con lo conceptual, desarrollar un tema conceptual de las matemáticas escolares.